Ahora presentamos En Paz Me Acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo en vivo y por audio a través de su emisora web Vino Nuevo Radio. Y simultáneamente estamos transmitiendo en video a través del Facebook Live de Ministros de la Palabra, y también estamos compartiendo esa transmisión de Facebook Live en Vino Nuevo Radio, en la página de la radio Vino Nuevo, también en el grupo Ministerios Unidos. Tal y como lo anunciamos el lunes anterior, el tema que vamos a desarrollar en esta noche lo hemos denominado ¿Para qué viniste al mundo? ¿Por qué motivo, causa, circunstancia o razón viniste a este planeta? Hay personas de más de 45 años, 50 años, 60 años y todavía no han encontrado el propósito de sus vidas. Hay muchos hijos de Dios y muchas hijas de Dios que aún hasta el día de hoy no han entendido cuál es el propósito que Dios tiene para su existencia. Aún continúan buscando ese propósito. ¿Para qué viniste al mundo? Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, trayendo palabra fresca, unción de lo alto, voz del cielo, para cada uno de aquellos que nos están viendo y escuchando a través de esta frecuencia. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das y el privilegio de servirte. Gracias. Pedimos al Espíritu Santo que en esta noche nos guíe a toda verdad, que nos dirija, que nos ayude, que nos ministre, que podamos ser de bendición a tantas y tantas personas que están conectadas en este momento recibiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Para qué viniste al mundo? Hay gente que anda buscando lo que se denomina el propósito de su vida. La gente se pregunta, ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas en el futuro? Vamos a comprender en esta noche, hermanos y hermanas, que todo comienza con Dios. Todo tiene que ver con Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a la iglesia de Colosas, capítulo 1, versículo 16, porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Se lo vuelvo a leer. Todo empieza con Dios. Si queremos partir de un inicio, si ocupamos un punto de partida, tenemos que aprender en esta noche, hermano y hermana, que todo, absolutamente todo, en ese mundo gira alrededor de Dios. Porque todo, absolutamente todo, en el cielo, en la tierra, visible, invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Entonces, cuando yo me adentro a hacerme estos cuestionamientos respecto a qué quiero ser, qué debo hacer con mi vida, cuáles son mis metas en el futuro, cuando empiezo a divagar en ese tipo de situaciones porque aún no he entendido lo que Dios tiene para mi vida, entonces se cumple aquello que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 6. Obsesión, dice Pablo, con sí mismo es estos asuntos, los cuales son, dice Pablo, un callejón sin salida, porque la atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. Todavía hay muchos a estas alturas
que están divagando, que están dando vueltas, que no han entendido realmente qué es lo que Dios quiere para ellos. Y también hay otros que lo saben qué es lo que Dios quiere para sus vidas, y aún así no le han permitido al Señor que Él asuma ese control. Entonces, cuando yo estoy ensimismado en mis propios asuntos, en lo que yo creo, buscando aquello que mundanalmente todo el mundo busca, la mejor profesión, la mejor pareja, el mejor lugar para vivir, el apóstol Pablo nos dice que muchas veces es una obsesión meternos en ese tipo de cosas porque nos adentramos en un callejón del cual no se puede salir. Ahora, los hijos de Dios, las hijas de Dios, hemos llegado a entender que los propósitos de Dios son muchísimo más grandes que una pareja. Los propósitos de Dios son muchísimo más grandes que una familia. Los propósitos que Dios tiene para tu vida son mucho más relevantes que tus hijos, que tu carrera, que tus sueños. Algo que nosotros debemos entender, hermano y hermana, es que no fuimos creados nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Usted y yo somos criaturas, como lo vamos a ver ahora, y hay un creador. Hay un inventor. Usted es un invento. Entonces, solo aquel que elabora el invento puede decirle a usted y a mí para qué es que ese invento sirve. Porque el que lo inventa es el único que sabe para qué fue que lo inventó. Entonces, ve, usted es el mejor invento que Dios ha hecho, y ahora lo vamos a ver. Entonces, si usted es el invento y Dios es el inventor, porque tenemos que empezar por algo, andamos buscando cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Perfecto. Ok, entonces, si alguien me diseñó, si alguien me creó, si alguien me formó, si alguien me inventó, entonces, para empezar, voy a ir a preguntarle al que me inventó cuál fue la idea original para que yo fuera ese invento. Y por eso es que es importante, hermano y hermana, que usted y yo vayamos y le preguntemos a Dios. ¿Quieres saber cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Bueno, vamos a preguntarle a Dios. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 11, Efesios 1, 11. Es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, dice Pablo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, que es parte de su propósito general en el que trabaja en todos y para todos. Entonces ya vamos viendo poco a poco cuál es el plan original de ese inventor sobre su invento. Y es el apóstol Pablo el que nos dice que antes de que usted y yo oyéramos de Cristo, ya Él nos había visto, nos había diseñado precisamente para algo muy puntual, y es para una vida gloriosa. Y eso apenas es una parte de lo que Él tiene planeado, hermano y hermana, para usted y para mí. Entonces, podemos entender en esta noche, ¿para qué viniste al mundo? Usted no es el error de un anticonceptivo que no se tomó la noche que usted fue concebido, el día que usted fue concebido. Usted no es el resultado de una noche de lujuria. Usted no es un error como tal vez Satanás le ha pretendido hacer creer. Usted fue diseñado, hermano y hermana, en la mente de Dios. Usted que nos está escuchando, usted que nos está viendo y que tal vez hasta el día de hoy no ha entregado su vida al Señor Jesús y que todavía está buscando cuál es la razón suya de haber venido a este planeta, lo primero que quiero que sepan esta noche es que usted fue diseñado en la mente de Dios. Antes de que fuera concebido, ya Dios lo había diseñado, ya había planeado algo para usted en esta tierra. El Salmo 130, versículo 15, el Salmo, 139,
versículos 15 y 16, nos dice: me conoces por dentro y por fuera. Conoces cada hueso de mi cuerpo. Sabes cómo fui hecho, parte por parte, cómo fui esculpido. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Hermano y hermana, si hay alguien que lo conoce a usted, es Dios. Hay gente que cree conocerlo. Hay gente que cree que sabe algo de usted. Hay gente que presume que lo conoce a usted a fondo. Hay gente que se toma el atrevimiento de creer que todo lo sabe acerca de usted. Y el único que sabe algo de nosotros, o el 100% de nosotros, lo que verdaderamente hay dentro de nuestro ser, lo que pensamos, lo que creemos, lo que anhelamos, lo que vivimos, ese es el Señor. Nadie puede arrojarse, y usted no le puede permitir a nadie arrojarse la creencia de que todo lo sabe de usted. A usted ninguna persona lo define. A usted nadie lo puede encasillar. Nadie puede decir usted es eso o usted es el otro. Porque el único que le conoce a usted es Dios. Porque Él fue el que lo formó. Porque Él fue el que lo diseñó. Hueso por hueso. Parte por parte. Dios es el único que puede afirmar algo suyo, porque es el que tiene el conocimiento pleno de toda su existencia. Por eso, hermano y hermana, usted es la mejor creación de Dios. Yo no sé qué tan desanimado usted está en esa noche, no sé qué es lo que tal vez su esposo o su esposa le ha dicho, o su amiga, o aquella persona que usted creyó, o aquella persona en la que usted confiaba. Yo no sé qué es lo que le ha dicho, pero usted es la mejor creación de Dios. Así es que esta es una noche para que usted se reanime, es una noche para que usted le crea a Dios. No le crea a lo que las otras personas dicen de usted o pretenden definirle. Créale a Dios. Usted es su mejor creación. El profeta Isaías, en el capítulo 46, versículo 3, dice el Señor: a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los voy a sostener, yo los hice y yo los voy a cuidar. Tu confianza tiene que estar depositada en el Señor, porque Él te ha cargado desde el vientre, te ha llevado desde la cuna, y Él aquí está prometiendo que aunque llegues a viejo, cuando ya peines canas, Él será el mismo que te vio antes de nacer. Él te va a sostener, Él te hizo y Él te va a cuidar. Yo quiero en esta noche bendecir a los hermanos que nos están reportando sintonía en esta transmisión en directo a través de audio y video. Nuestra hermana Marta Dimas, Dios te bendiga, hermana Marta. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos como regularmente lo hacemos lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche en ese su espacio En Paz Me Acostaré. También nuestro hermano José Pizarro, Dios te bendiga, José. Bendecimos también a tu esposa, nuestra prima Mabel, a tus hijos. Gracias por estar acompañándonos. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Lilian Ugalde, que también nos está viendo a través del Facebook Live, y también, como siempre, a nuestra hermana Ana Lisbeth Mora. Dios te bendiga, hermana Lisbeth. Gracias por estar con nosotros en esta noche, acompañándonos en este su espacio. Bendecimos a tu esposo, don Gilbert, que hasta ellos llegue nuestra bendición, y a todos los hermanos que nos están reportando sintonía, que podamos servirlos en esta noche a través de la palabra. ¿Qué guía, hermano y hermana, su vida que no le ha permitido a Dios hasta el día de hoy que Él cumpla esos propósitos que Él tiene para ti?
porque ya tenemos totalmente claro que no debes ensimismarte buscando cuál es el propósito de tu vida, sino que le tienes que preguntar al inventor para qué es que Él te formó. Hemos estado viendo que somos su mejor creación, que Él nos conoce desde antes de que naciéramos y que ya estábamos predestinados para su gloria. Entonces, si hasta el día de hoy esos propósitos que Dios tiene para todo hombre y para toda mujer no se ha cumplido, la pregunta del millón en este momento es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con su vida y con mi vida? Que hasta el día de hoy ha ido de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de mentira en mentira, de caída en caída. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que no le hemos permitido a Dios que Él cumpla esos propósitos que Él tiene para nosotros, porque Dios es un Dios de buenos propósitos. Si me preguntas cuál es el propósito de Satanás, es de llenarte de toda inmundicia y de llevarte con él al infierno. Ese es el propósito de él, es totalmente claro. Dios es un Dios de buenos propósitos para el ser humano, pero depende de cada uno, desde su libre albedrío, aceptar esos propósitos. Ahora, ¿por qué hasta el día de hoy, hermano y hermana, Dios no ha podido cumplir en usted esos propósitos que Él tiene para usted? Uno de ellos es la culpa. Ahora, todos somos el resultado del pasado. Es probable que hayamos cometido decisiones no tan buenas en el pasado que nos tienen en el presente exactamente en la situación en la que nos encontramos. Ahora, sin embargo, no necesariamente yo tengo que ser prisionero de mi pasado. Yo estoy definiendo en mi presente cuál va a ser mi futuro. Entonces, lo habíamos hablado anteriormente, las bendiciones generacionales y las maldiciones generacionales. No necesariamente si yo he estado en maldición, debo continuar en maldición. Yo debo romper esa maldición y entrar en las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Y aunque en el pasado yo haya tomado malas decisiones, a partir de hoy puedo tomar decisiones mejores que definan mi futuro y que se complementen con los propósitos que Dios tiene para usted y tiene para mí. El salmista en el capítulo 32 versículo 1 nos dice: feliz es el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. No puedes estar toda la vida echándote la culpa. Si hay algo que le fascina a Satanás es culparte de todo, siempre hacerte sentirte mal, siempre pisotearte. Y es algo que en esta noche, hermano y hermana, usted tiene que renunciar. Deje de estarse echando la culpa. Usted no es el culpable. Deje de jugar de victimario. La víctima, victimario. Culpable, inocente. Usted no tiene por qué ser siempre el culpable. Usted no tiene por qué ser siempre el malo. Usted no tiene por qué ser siempre el que lleve todo ese peso en sí mismo. Dios quiere en esta noche que usted se libere de toda culpa, que usted se libere de todo peso que haya sobre usted. Otro aspecto que también ha obligado a que no se cumplan esos propósitos que Dios tiene para usted, uno de ellos es el resentimiento. Hay gente que vive resentida, hay gente que vive amargada, hay gente que no entiende por qué es que las cosas son como son y vive molesta con todo el mundo. Cree que tiene la verdad absoluta, no ha logrado entender que el mundo no gira alrededor de ellas y por eso es que siempre viven resentidas, viven molestas, no pueden ver a nadie feliz. Entonces, si la gente es feliz, entonces tratan de ver cómo le amargan la existencia a los demás. Tras que no son felices, no dejan que los demás sean felices. Y el resentimiento, el problema es que nos daña más a nosotros que a la persona con la cual estamos resentidos. Si yo estoy resentido con usted, yo me daño más a mí mismo que el daño que creo que le estoy haciendo a usted. Es exactamente como que me tomo un veneno y espero que usted se muera.
Así hay gente resentida. Se resiente con el papá, se resiente con la mamá, se resiente con el marido, se resienten con el mundo. Hay gente que está resentida con Dios. Y eso es algo que tenemos que liberarnos en esta noche, porque una persona resentida muy difícilmente podrá estar en paz, podrá ser feliz. Job capítulo 5 versículo 2 dice: entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. No ganas nada amargándote la existencia mientras los demás son felices. Crees que le estás amargando la vida a otra persona y no te estás dando cuenta que esa persona es feliz y usted sigue en esa amargura, en esa necedad, en esa insistencia. Como decía un programador de televisión: viva feliz y deje a los demás en paz. Así es que si usted está resentido, usted se hace más daño a usted mismo o a usted misma que el daño que usted cree que le está ocasionando a las demás personas. Algo también que está evitando que Dios cumpla los propósitos que Él tiene para su vida son los temores. Hay gente que vive con muchos miedos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con esa pandemia? Ahora resulta que hay otras mutaciones, entonces la vacuna de ahora ya no sirve. ¿Qué va a pasar con el trabajo? Nos vamos a quedar sin comer. El problema con los temores, hermano y hermana, es que son una cárcel que uno mismo se impone. Cuando usted es una persona temerosa, no se trata de que alguien lo hace temer, es que usted mismo se infunde temores, usted mismo se los impone. Y el problema es que esos temores le impiden llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, nos dice: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Hay gente que vive todo el tiempo en una pura amargura, en un puro miedo. Y si no me alcanza para pagar el alquiler de la casa, y si no me alcanza para pagar las cuotas del carro, y si mañana no hay para comer. Conocemos hijos e hijas de Dios que viven temerosas de qué es lo que va a suceder. El mismo Jesús decía en Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y lo demás os será añadido. Y Jesús ponía el ejemplo de los pájaros, y Jesús ponía el ejemplo de los lirios del campo. Hermano y hermana, ¿en quién estás confiando? ¿En quién tienes puesta tu confianza? El apóstol Juan dice: la persona que ama no tiene miedo, porque donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Así es que tienes que alejar, hermano y hermana, la culpa, el resentimiento y el temor, para que Dios pueda actuar en tu vida y mostrarte cuáles son esos propósitos que Él tiene para ti. Pero también hay algo adicional que hasta el día de hoy a muchas personas no les ha permitido conocer los propósitos que Dios tiene para su vida, o no le han permitido al Espíritu Santo que trabaje de una manera clara y concisa con esas personas. Y eso es el materialismo. Lastimosamente, hermano y hermana, muchas personas están atados a lo material. Están atados a un terreno, están atados a una cuenta bancaria, están atados a un apellido, están atados a un vehículo. Y si hay algo que uno aprende ya con los años, es que el dinero no lo es todo. Entonces tenemos conflictos con nuestra pareja por dinero, no entendiendo que es más importante la relación de la pareja que el dinero. Vivimos peleando con el cónyuge por plata. Vivimos peleando por aquello que tenemos en el banco. Hermano y hermana, Pablo decía: vinimos a este mundo sin nada y nos iremos sin nada. No nos vamos a llevar nada. Vinimos a este mundo sin nada, nos iremos sin nada, y en el intermedio nos estamos matando por obtener cosas. Y el materialismo es algo que tiene a muchas personas separadas de Dios. El materialismo ha roto relaciones. El materialismo ha destruido matrimonios, ha destruido familias, ha destruido a personas, precisamente por el materialismo. La verdadera seguridad que usted y yo tenemos
debería estar fundamentado en algo que no te lo pueden quitar, y es nuestra relación con Dios. Es más importante nuestra relación con Dios que todo aquello material. El apóstol Pablo decía: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. ¿Cuál es el problema? Es más importante una buena relación con Dios. Es más importante una buena relación con las personas. Como decía mi abuela, ¿para qué confites en el infierno? ¿Para qué? Porque tarde o temprano te vas a quedar sin nada. Te vas a quedar sin una cosa y sin la otra. Y usted sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Lucas capítulo 13, versículo 22. Está Jesús relatando la parábola del sembrador, la parábola de los suelos. Y él, en el versículo 22, rememora cuando dice: luego están las semillas que caen entre los espinos. Esas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Y usted los ve cantando, y usted los ve aplaudiendo, y usted los ve asistiendo a las iglesias, y usted los ve hablando bonito de Dios, y usted los ve ayunando, y usted los ve orando largas horas. Pero no se trata de eso, porque el mensaje, hasta el día de hoy, indistintamente los años que tengan de conocer al Señor, ese mensaje no ha cambiado su vida. Siguen siendo las mismas personas, siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos materialistas. Y dice Jesús: solo piensan, y estoy leyendo textualmente el versículo 22 del capítulo 13 de Lucas, solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. Entonces no les importa pasarle por encima a las demás personas, no les importa denigrar a las demás personas con tal de que ellos estén bien, pretendiendo que el mundo gira a su alrededor. Algo que no le permite al hombre y a la mujer conocer los propósitos de Dios también son, hermano y hermana, la presión del mundo. Hay gente que vive presionada demasiado por el mundo. Lo presionan los hijos, lo presionan los mal llamados amigos o amigas, los presionan pastores o pastoras. Hay gente que vive en una presión que no se mueve si no otra persona le dice qué hacer o qué no hacer. Hay gente que le encanta tener titiriteros. Simplemente cuando se le mueven esos hilos es que esas personas se mueven. Hay gente que vive presionada por el qué dirán, qué van a decir mis hijos, qué va a decir mi amiga, qué va a decir aquel otro. Algo que uno aprende a esas alturas de la vida, hermano y hermana, es que a usted no le tiene que importar lo que piense las demás personas. A usted su única audiencia tiene que ser Dios. A usted lo único que le tiene que importar es lo que Dios piense de usted. Le juzgue la gente, le señale a las demás personas, otros quieran denigrarlo. Lo único que a usted le interesa es lo que Dios piensa de usted, porque al final de los finales es el único que puede mandarlo a usted al infierno o llevárselo al cielo. Aquel que era tu amigo no te va a poder llevar al cielo. Aquella persona que creías que era una amiga en la cual confiabas no te va a llevar al infierno, no te preocupes. Hay gente que desearía mandarte al infierno en ese momento. Hay gente que desearía en ese momento que te murieras. El único que puede salvarte, el único que puede enviarte al infierno, ese es Dios. Nadie más. Entonces, no tienes que seguir siendo presionada por el mundo. Es increíble cómo la gente espera que los demás le digan qué hacer, qué comer, qué vestir, qué hablar. A ese no le hable, a ese dígale tal cosa, haga esto a partir de ahora, póngase así, póngase allá, coma esto. Tristemente, aquellos que siguen al mundo, por lo general se van a terminar perdiendo en él. Cuando seguimos personas, al final de los finales, podemos estar cayendo en un hueco sin fondo. Dios quiere que lo sigas a Él y no a una persona en particular. El mismo Jesús decía en Mateo capítulo 6, versículo 24, nadie puede servir a dos señores. Usted no puede atender las instrucciones de dos jefes, jamás.
Jamás, porque va a quedar bien con uno y va a quedar bien, mal con uno, bien con otro. Usted no puede servir a Dios y servir a Satanás, porque a uno le vas a agradar y al otro le vas a desagradar. Entonces, desde hoy, aleje esas presiones de su vida. Deje de que la gente le esté diciendo qué hacer o qué no hacer. Es muy lamentable cuando vemos a personas que esperan que titiriteros los muevan hacia un lado o hacia el otro. Son personas que no deciden por sí mismas. Son personas que siempre están temerosas. Son personas que siempre están resentidas. Lo hemos estado hablando. Son personas que siempre están llenas de culpa. Y no solo eso, también están culpando a los demás. Culpan a otros de sus desdichas. Culpan a otros de sus malas decisiones. Hay gente que le encanta estar culpando a los demás, que anda buscando en los demás lo que precisamente está viviendo, o simplemente quiere buscar algo en los demás para justificar sus propias acciones. Así es muy difícil que Dios pueda trabajar con una persona y que esa persona pueda crecer. ¿Cuáles son los beneficios que usted y yo obtenemos, hermano y hermana, cuando logramos conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Porque cuando conocemos ese propósito de Dios, hay un sinnúmero de beneficios. Y de eso quiero que hablemos después de esta breve pausa. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. ¿Cuáles son esos beneficios que obtienes al conocer el propósito que Dios tiene para tu vida? Para los hermanos que recientemente se acaban de incorporar, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, y en esta noche estamos comentando, reflexionando acerca de un tema que hemos denominado ¿para qué viniste al mundo? ¿Cuál es la razón de ser de que estés en este planeta? Hemos entendido hasta esta media hora de transmisión que los propósitos para nuestras vidas son mucho más importantes y relevantes que una pareja, más relevantes que una relación. Los propósitos que Dios tiene para tu vida son más importantes que tu propia familia, lo creas o no lo creas. Dios tiene algo muy especial para ti que sobrepasa todo entendimiento humano. El ser humano no lo puede entender, solamente se puede discernir de una forma espiritual. ¿Para qué viniste al mundo? Yo quiero saludar en este momento también a nuestra hermana Vanessa Rodríguez, que también se está incorporando a esta transmisión en esta noche. Beneficios que obtienes al conocer el propósito de Dios para tu vida. Número 1. Cuando usted, hermana y hermana, conoce cuál es el propósito que Dios tiene para usted, eso le da un sentido a tu vida. ¿Cuál es el problema de muchas personas de hoy en día? Que sus vidas no tienen sentido. Sus vidas las han colocado o las han puesto a girar alrededor de sus hijos. Es increíble, es muy triste. Muchas personas tienen solamente toda su vida ordenada alrededor de sus hijos. Y hermano y hermana, tarde o temprano los hijos se van. Hay gente que tiene su vida girada alrededor de su trabajo y mañana lo pueden despedir. Hay personas que tienen su vida creyendo en el dinero que tienen en el banco, tal vez en un terreno, qué sé yo. Cuando usted y yo conocemos cuál es el propósito de Dios, eso nos da un sentido para vivir, porque la tragedia más terrible, hermano y hermana, no es morir. El problema es vivir sin un propósito, cuando usted tiene esperanza. Eso, la esperanza es el resultado de tener un propósito. Por eso Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, dice nuestro Dios, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro
y una esperanza. El Señor sabe cuáles son los planes que Él tiene para usted. Él tiene planes para tu vida. Y dice que sus planes son planes de bienestar. Sus planes no son de calamidad. Él quiere darnos a usted y a mí un futuro y una esperanza. Otro beneficio de conocer los propósitos de Dios para tu vida es que hacen su vida más simple. Ya no vives con tantas interrogantes, ya no vives tan abrumado, ya no vives sin esa paz interior. Cuando sabes que es lo que Dios quiere para ti, entonces eso hace tu vida más simple. Hay personas que hoy viven vidas complicadas, vidas enredadas, están tan complicadas en muchas situaciones de familia, en situaciones de negocio, enredadas metiéndose donde no tienen que meterse, opinando lo que no tienen que opinar, adentrándose en situaciones que la verdad no les está generando ningún valor agregado, teniendo amistades que no les bendice, que no les ayudan en nada. Cuando yo conozco el propósito de Dios, eso hace mi vida más simple, porque se convierte en el patrón que yo voy a usar para evaluar qué cosas son esenciales o no son esenciales. Es increíble cómo uno llega a conocer que hay cosas que no son esenciales para nuestras vidas, que durante mucho tiempo se han convertido en un lastre. No puedes caminar, no puedes avanzar, no puedes reír, no puedes ser feliz, te roba la paz interior. Dios quiere que vivas tranquilo. Cuando usted tiene un propósito definido, cuando usted sabe lo que quiere para su vida y no depende de una persona, no depende de un activo, no depende de lo que el otro le diga qué hacer o qué no hacer, entonces usted va a tomar sus propias decisiones basados en circunstancias, no en presiones de otros, ni tampoco en su estado de ánimo. Hoy en día es muy peligroso. Hay gente que toma decisiones muy peligrosas basados en su estado de ánimo. Hay gente como bipolar. Resulta que depende de cómo amaneció ese día, así toma su decisión. Y a veces esas decisiones son pésimas. Una persona que sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, toma buenas decisiones. Nadie lo tiene por qué presionar para decidir. Y tampoco el estado de ánimo le va a hacer determinar qué hacer o qué no hacer. Isaías en el capítulo 26, versículo 3 dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Una persona que es firme en sus propósitos, una persona que tiene la claridad de lo que quiere para su vida, sin depender de nadie, ni sentirse presionada por nadie, el Señor lo guarda en perfecta paz. Porque en ti, dice Isaías, en ti confía. Cuando conoces el propósito de Dios para tu vida, eso te da un enfoque. Hay gente que hoy en día anda desenfocada. ¿Usted conoce el término? Algo que tenemos que aprender, hermano y hermana, es a enfocarnos. Muchos andan desenfocados, andan de aquí para allá. Hoy con fulano, mañana con sutano. Hoy en esa iglesia, mañana en la otra iglesia. Hoy quiero una cosa, mañana quiero otra cosa. Cuando estamos enfocados, es porque le hemos permitido a Dios que dirija nuestras vidas. Cuando yo estoy enfocado, todo mi esfuerzo y toda mi energía lo llevo a eso que es importante. Muchas veces hemos perdido tiempo desgastándonos con personas. Nos hemos perdido tiempo desgastándonos en lugares de trabajo. Hasta nos hemos desgastado en iglesias. Y vemos que la situación no camina para ningún lado. Ese desgaste también nos roba esa paz interior que tanto necesitamos para poder vivir en ese mundo tan convulsionado. Y por eso es que cuando yo estoy enfocado, yo dirijo todo mi esfuerzo y toda mi energía a lo que yo creo que es importante y que es agradable a Dios. Si no hay un propósito claro en tu vida, vas a andar dando tumbos. Porque hoy vas a querer una cosa, mañana vas a querer otra. Hoy piensas de una manera, mañana vas a empezar de otra. Entonces vas a seguir cambiando de trabajo, vas a seguir teniendo problemas en tus relaciones, vas a seguir cambiando de iglesia y tu vida va a ser una completa tragedia. Nunca ese avión aterriza.
Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 13, una cosa hago, una. Olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Hermano y hermana, le invito en esta noche para que se olvide de lo que se quedó atrás. Lo que se quedó atrás, se quedó atrás. No puedes estar con un pie en el futuro y un pie en el pasado. Lo que se quedó, se quedó. El apóstol Pablo dice, una cosa hago. No hago dos. No, yo me olvido de lo que se quedó atrás. Yo me voy a enfocar, dice Pablo, me voy a esforzar por alcanzar lo que está adelante. Pero lo que tiene que ver con Dios. En eso también quiero que tengas mucho cuidado en esta noche. Si vas a ver hacia adelante, que sea lo que Dios te tiene por delante, no aquello que creas que es lo que mejor te conviene. Cuando tienes tu propósito totalmente focalizado, enfocado, eso estimula tu vida. Hermano y hermana, vivimos momentos muy convulsionados, vivimos momentos muy tristes, vivimos momentos de mucha presión, de mucha saturación. Vivimos tal vez una época como nunca antes en la historia, con una incertidumbre tal que si no estamos tomados de la mano de Dios, no sabemos para dónde salir corriendo. Cuando Jesús le decía a sus discípulos, ustedes también quieren irse, o sea, sienten que esto ya es muy pesado. Pedro le decía, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, lo único que nos queda a usted y a mí, hermano y hermana, es agarrarnos del Señor. Porque si no estuviéramos tomados de la mano de Dios, quién sabe de qué puente ya nos hubiéramos tirado. O quién sabe a cuál tren nos hubiéramos nosotros ahí servido de calza. Si hay algo que tenemos que tratar es de estimular nuestras vidas. Cuando conocemos el propósito que Dios tiene para nosotros, nuestras vidas son estimuladas. El simple hecho de levantarse de la cama todos los días, hermano y hermana, es una tarea ardua. Y muchas veces no es el trabajo sin propósito, ni tampoco el excesivo el que nos acaba, ni el que nos deja sin fuerza y también nos roba el gozo. Esas vidas que no tienen propósito, muy tristemente, todo lo que hacen les produce cansancio, les produce agotamiento, les produce obstinación. Usted ve a la gente, hay gente que vive amargada, trabaja mañana, tarde y noche, no va a ningún lado, no logra nada. Hay algo que está pasando ahí. Y es importante que en esta noche reflexionemos, porque tienes que vivir estimulado. Dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 14, así que sigo adelante, yo sigo a la meta para llevarme el premio que Dios nos llama al recibir por medio de Jesucristo. Lo más importante es seguir a Dios. Se venga lo que se venga, te digan lo que te digan, hablen lo que hablen. Usted, hermano y hermana, no pierda el enfoque en la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es llevarse el premio que Dios tiene para ti a través de Jesucristo, y eso es la salvación. Se venga lo que se venga, usted no se suelte de la mano de Dios. Permítale a Dios que Él guíe su vida. Enfóquese en lo que es importante. No se enfoque en una persona, no se enfoque en un activo, no se enfoque en lo que digan los noticieros. Enfóquese en el Señor. Cuando usted conoce su propósito, otro beneficio que también usted recibe es que ese propósito que Dios tiene para usted lo prepara para la eternidad. Usted, hermano y hermana, no fue puesto en la tierra para ser recordado. Usted no vino a este mundo simplemente como hacen los presidentes para andar poniendo placas en puentes y edificios y monumentos. No. Usted vino a este mundo para prepararse para la eternidad. A eso vino usted a ese mundo. Usted vino para prepararse para la eternidad.
Hoy conversaba con una persona, pasábamos por un cementerio y esa persona me decía, aquí es donde, me dijo algo así como que esos que están aquí adentro están en paz, porque aquí todo se termina. Y yo le dije, perdóneme, pero discúlpeme, pero cuando uno llega a este sitio es cuando la vida empieza, y lo que usted haya hecho en vida es lo que va a determinar cuál va a ser tu final, cuál va a ser tu eternidad. Si viviste para Cristo, si te guardaste, si lo seguiste, si lo serviste, sabes que tendrás una eternidad con Él. Pero si en esa vida la malgastaste y la perdiste, tu eternidad va a ser muy triste. Por eso es que cuando yo conozco el propósito de Dios para mi vida, eso también me prepara para la eternidad, porque un día yo voy a estar delante de Dios, Él va a hacer un inventario de mi vida, un examen final antes de entrar a la eternidad. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, todos vamos a tener que comparecer, todos tendremos que dar cuentas. A mí me causa risa, hermano y hermana, cómo muchas personas viven pendientes de otras. Hay gente que le encanta estar pendiente de otras. Tienen sus redes sociales simplemente para ver qué hace la fulana, qué hace el fulano, qué come, qué no come, qué viste. Vivimos tan pendientes de otras personas que nos olvidamos de nosotros mismos. Pablo decía que qué problema es que yo le predique a todo el mundo y que al final de los finales sea yo el que no me salve. A partir de hoy, preocúpese por usted. A partir de hoy, métase en lo que a usted le corresponde. Deje en paz a los demás. Deje que los demás sean felices. Busque usted su felicidad. Trate de dejar a los demás y empieza a trabajar en usted. Deje de andar viendo los hijos del vecino y preocúpese por los suyos. Hay gente que le encanta señalar a los siervos ajenos. No, véase primero usted a sí mismo y luego señale a los demás. Trabaje usted en su propia vida y prepárese usted para la eternidad. Deje que los demás hagan sus propias preparaciones. Usted no va a salvar a nadie, como tampoco usted puede condenar a nadie. Gracias a Dios por eso, porque si no yo creo que ya yo estaría en el infierno, porque quién sabe cuántos me quieren condenar. Entonces yo tampoco la voy a condenar a usted, no se preocupe. Yo tampoco le puedo salvar. Trabaje a partir de ese momento en su salvación. Trabaje en ese momento, a partir de hoy, en su eternidad. Porque hermano y hermana, esa vida no lo es todo. Hay gente que está aferrada a ese mundo. Y esa vida no lo es todo. El apóstol Pablo decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, si esta tienda de campaña se deshace, hablando de nuestra vida, tenemos en Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Deje de estar aferrada a ese mundo. Deje de estar aferrada a esa persona. Deje de estar aferrado a ese vehículo. Deje de estar aferrado a esa propiedad. Hace 60 años esa propiedad no era suya y dentro de 60 años tampoco será suya. Usted simplemente es un administrador, un mayordomo de la tierra que le pertenece a Dios. Así es que usted no es dueño de nada, ni de nadie. Ubíquese también en esa parte. A usted nadie le pertenece, como usted tampoco le pertenece a nadie. Y tampoco la muerte es el fin. Hoy se lo decía yo a esa persona cuando caminábamos cerca del cementerio. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2 versículo 9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Cuando mueres empiezas a vivir o una vida eterna con Jesús o una vida eterna en el infierno, listo para adentrarte al lago de fuego. Por eso es que tenemos que entender, hermano y hermana, que la vida en esta tierra es una prueba. No sé si sabías. Hay gente que cree que vino a este mundo para ser feliz. Yo te voy a decir algo que es un concepto mío muy personal y no tienes por qué compartirlo conmigo. Pero en mi criterio personal, la felicidad no existe. Lo que existe son los buenos momentos. La felicidad, usted y yo la vamos a tener cuando el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento o cuando muramos y partamos a la presencia del Señor. Ahí es donde sí va a haber felicidad. Ahora lo que podemos tener son buenos momentos.
buenos momentos en una relación que tampoco duran para siempre, buenos momentos con los hijos que tarde o temprano se van a ir, buenos momentos en un trabajo que es muy probable que esa empresa quiebre. Así es que nada es eterno en este mundo. En este mundo nada es eterno. La eternidad es después de lo que sucede en este mundo. ¿Qué es la vida? La vida, hermano y hermana, es una prueba. Hay cambios drásticos. Vemos promesas retrasadas. Vemos situaciones difíciles. Vemos oraciones que no son contestadas. Vemos críticas inmerecidas. Gente criticándonos mañana, tarde y noche. Gente señalándonos mañana, tarde y noche. Así es la vida. No se preocupe. Hay gente que se echa a morir porque uno lo denigra, porque otro lo acusa, porque otro habla mal. Hermano y hermana, no todos quieren a Dios. No todos van a aceptar a Jesús. Póngase a pensar que si Dios dijera, bueno, hasta que todo el mundo me acepte, y no todo el mundo acepta a Dios, entonces, si no todo el mundo ama a Dios, no pretenda usted que todo el mundo lo ame a usted. A usted no lo define una persona, o un criterio, o una palabra, un epíteto, un adjetivo. A usted no lo define eso. Usted será constantemente criticado, porque hay gente que siempre va a hablar de usted. Así es que no le preocupe. La gente siempre tendrá algo que decir. Esta vida está también llena de tragedias que muchas veces son sin sentido. Sin embargo, el apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, pero Dios es fiel. Ve, usted quería fidelidad en algo o en alguien. El único ser en el cual usted puede recibir fidelidad es en Dios. Y Él no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Porque cada vez, hermano y hermana, que usted supere una prueba, Dios está tomando nota y haciendo planes para recompensarlo a usted en la eternidad. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, dichoso el que resiste a la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a quienes le aman. Esa vida, hermano y hermana, también es un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es un bien que se le da a una persona para que sea administrado. Y a partir de esa administración recibir un rédito. Mateo capítulo 25, versículo 21 dice, hiciste bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad del Señor. Porque cuando usted, hermano y hermana, si Dios a usted le ha confiado algo en la tierra y usted lo ha tratado con responsabilidad, el Señor le va a dar 3 recompensas a usted en la eternidad. Una, su aprobación. Buen siervo fiel. Usted no necesita que nadie lo apruebe. Usted no necesita que le soben la espalda. Yo no entiendo por qué hay personas que necesitan sentirse aceptadas por los demás. Usted siéntese aceptado por Dios. Siéntese aceptada por Dios. Deje de estar pretendiendo palmaditas en la espalda por todo lo que hace. Recuerde que a Jesús, aquellos mismos que el domingo le tiraban palmas y decían Hosana, Hosana, eran los mismos que el viernes siguiente lo estaban crucificando. Así es que, ¿de qué se asusta? No se preocupe. Su aprobación y su aceptación tienen que venir de lo alto. Usted va a recibir un ascenso también, porque dice que Él lo va a poner a cargo de muchas cosas, y también habrá un festejo para usted. Hermano y hermana, la vida en la tierra es una asignación temporal. Usted no va a estar aquí por mucho tiempo. Usted no se apegue demasiado a nada ni a nadie, ni tampoco piensa como piensan los que no son creyentes. Es increíble, llamándonos hijos e hijas de Dios, pensamos como piensa el mundo. Ya ni nos diferenciamos del mundo. Filipenses capítulo 3, continúa el apóstol Pablo, versículos 19 y 20. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Es muy diferente un ciudadano del cielo a un ciudadano de la tierra. Porque los que somos ciudadanos del cielo anhelamos recibir al Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, no nos fijamos en lo visible,
sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Esa persona en la que tienes depositada tu confianza es pasajera. Ese carro que tienes hoy es pasajero. Ese trabajo que te tiene tan enaltecido o enaltecida, o ese negocio, es pasajero. Porque dice Pablo que lo que perdura es eterno. Es eterno. Por eso es que yo quiero invitarte en esta noche, hermano y hermana, para que vivas para la gloria de Dios, tal y como iniciamos este sermón, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Tu propósito, hermano y hermana, es vivir para su gloria. Y usted glorifica a Dios cuando usted lo adora. Usted glorifica a Dios también cuando ama a los demás creyentes. No es posible que yo me diga ser hijo de Dios, hija de Dios, cuando yo no amo a mi prójimo, cuando yo le deseo el mal a las otras personas. No entiendo cómo puedo llamarme yo hija o hija de Dios deseándole el mal a aquellos que son mis hermanos en la fe. Yo glorifico a Dios cuando me asemejo más a Cristo, cuando le sirvo a los demás a través de los dones. Lo estamos estudiando todos los lunes a través de este espacio. Glorifico a Dios cuando testifico a los demás de las maravillas que Él ha hecho en mí. Definamos de una vez por todas este asunto acerca del propósito de Dios para tu vida. A partir de ese momento, ¿para quién vas a seguir viviendo? ¿Seguirás viviendo para ti, buscando lo que te agrada, lo que te consuela, lo que te anima, lo que deseas? ¿O vas a vivir para Dios? Eso es algo que tienes que decidirlo. Jesús te va a dar todo lo que necesites para vivir para Él. Por eso no se preocupe. Si de verdad quieres que sea Dios el que guíe tu vida, Él te va a dar los recursos necesarios. El apóstol Pablo dice el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3, Pedro dice, todo lo que implica una vida agradable a Dios o que agrade a Dios, nos ha sido dada por milagro, al permitirnos conocer personal e íntimamente a aquel que nos invitó a Dios. Hermano y hermana, te toca decidir en esta noche. Tienes libre albedrío, nadie te va a forzar. Está en ti lo que vas a hacer. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por la bendición que nos dice el privilegio de poder llegar a otras personas a través del audio y a través del video. Gracias te damos por la oportunidad. Pedimos, Señor, que en ese momento cada persona que ha recibido este mensaje pueda reflexionarlo, atesorarlo y tomar sus propias decisiones. Yo no puedo decidir por mis hermanos no pueden decidir por mí. Cada uno tiene desde su propia perspectiva, desde su propio libre albedrío, tomar la mejor decisión. Ojalá que todos podamos decidir por ti, que a partir de hoy podamos conocer cuál es ese propósito perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, lo invito para que se quede con nosotros en su frecuencia Vino Nuevo Radio. Y también, si Dios lo permite, nos vamos a volver a ver el viernes 8 de la noche. Viernes 8 de la noche. Vamos a abordar un tema que hemos titulado ¿Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios? Si no lo sabes, el próximo viernes vamos a hablar acerca de esto. Que Dios te bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.